Hola a todos, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Camila Monge, soy astróloga y death doula o acompañante de fin de vida. Y en este contenido voy a estar compartiéndoles un poco más información de estos dos temas, tratando de desmitificar y compartir información que sea mucho más accesible y poder realmente llevar este contenido a más personas. En este primer capítulo o episodio voy a estar compartiéndoles más información de qué es la astrología, cómo funciona y un poco de la historia de la misma. Empecemos por entender qué es la astrología. La astrología es el estudio de los movimientos celestiales y su correlación con los eventos que suceden en la Tierra. Es prácticamente un análisis de tendencias y lo que estamos analizando en la astrología es cuando un planeta está en un signo o está en una configuración en particular, qué es lo que logramos notar en la historia y a través del tiempo, cuáles son los eventos o el tipo de eventos que suceden siempre cuando estos tipos de configuraciones se dan. Entonces estamos analizando básicamente cómo esa sincronía y cómo notamos esos efectos. La herramienta que más utilizamos para poder analizar estas correlaciones es lo que llamamos una carta astral. Y la carta astral lo que nos muestra es una rueda de los signos zodiacales, donde adentro encontramos cada uno de los planetas o los puntos calculados y que adentro tienen esas casas astrales que nos dan básicamente las diferentes áreas de la vida de una persona. Si ya hablamos de a modo individual cómo se utiliza la astrología, lo más común es analizar la carta natal de cada persona. Y esta carta natal es la imagen del momento de nacimiento de una persona y es sumamente específica porque para calcularla necesitamos el lugar donde la persona nació, la fecha y la hora exacta, que va a ser uno de los puntos más importantes. Entonces, para relacionarlo un poco con lo que conocemos actualmente y lo que se habla de la astrología a nivel de la cultura popular, muchas veces conocemos a alguien nuevo o nada más estamos hablando con alguien, le preguntamos cuál es tu signo. Y como astróloga es muy gracioso cuando las personas preguntan eso, porque sería más correcto preguntarles cuál es tu signo solar, o realmente eso es lo que estamos preguntando. Porque ese signo que conocemos solamente por la fecha de nacimiento es solamente dónde estaba el sol al momento de nacer. Y para darles contexto, el sol pasa alrededor de un mes en cada uno de los signos y es lo más fijo y estable que tenemos en nuestro sistema solar. Entonces, cuando empezamos a ver memes o cosas en redes sociales o los horóscopos que son solamente para este signo, esta es la recomendación, estamos viendo una visión súper simplista de la astrología, porque el Sol es solamente uno de los planetas, uno de los 7 planetas tradicionales, y hay otros 3 que son no tradicionales o más modernos, pero realmente solo es un punto dentro de esa carta astral, y ni siquiera es lo más específico a vos. Hay cosas aún más, como por ejemplo la luna, que dura alrededor de 2 días en cada signo, o el ascendente que cambia cada 2 horas. Entonces, imaginen la diferencia que existiría si yo llegara y te pregunto cuál es tu ascendente. Porque si tu ascendente cambia cada 2 horas, puede haber una persona que nació el mismo día que vos, pero su ascendente es completamente otro, y por ende, la relación entre los planetas en su carta, en qué casa astral están, su posición y todo va a cambiar muchísimo. Entonces, con esto quiero compartir un poco y empezar a abrir esa definición de la astrología, que realmente cuando a veces nos critican de que la astrología es muy simple y que cómo podríamos decir que nada más unas personas que nacieron con el sol en el mismo signo son iguales, realmente ningún astrólogo cree eso. En realidad eso es algo que viene de la cultura popular o de esa simplificación que se dio en los últimos años, pero la astrología es mucho más que eso. Habiendo dicho esto, les voy a compartir un poco de la historia de la astrología en una manera poco resumida. Entonces, todo comienza, o los primeros indicios que tenemos de la astrología, vienen de hace 4000 años atrás. Entonces, en Mesopotamia antigua, tenemos evidencia de que las poblaciones empiezan a notar una correlación
entre esos eventos celestiales y los eventos terrenales. ¿Qué significa eso? Que tienen más tiempo de sentarse a observar el cielo y notar, mira, cuando esta estrella está en este lugar, suceden este tipo de cosas. Empiezan a notar, por ejemplo, mira, hay unos puntos en el cielo que se mueven y que están cambiando y hay otros que están siempre en el mismo lugar. Entonces empiezan a notar, mira, estos que se mueven o estas estrellas flotantes, como se les decía, empiezan a notar, esto es un planeta, o empiezan a verbalizar y decir, bueno, esto es un planeta, a diferencia de las estrellas fijas que por su nombre pues están fijas, siempre están ahí. Ya para este punto en realidad la astrología era algo que era parte de la cultura. Habían astrólogos que eran hasta parte de las cortes de los reyes y daban comentarios y apoyaban con sus descripciones de lo que estaba sucediendo astrológicamente, y realmente hay una astrología de la ciudad como tal y que podemos esperar. Es desde el siglo V a.C. que se da una estandarización de la astrología, y desde ese momento existe el concepto de, mira, hay 12 signos zodiacales de 30 grados cada uno. Entonces, para que se den una idea de que esto se remonta a muchos, muchos años atrás. Al mismo tiempo que esto está sucediendo, en egipcio se está dando mucho el análisis, y parte de su cosmovisión es el análisis de las estrellas fijas, y ellos desarrollan mucha información sobre esto y otras técnicas astrológicas más complejas que se derivan de estas estrellas fijas. Para el siglo I a.C. se está dando y se están compartiendo esta información entre Mesopotamia y Egipto, y se está dando esta mezcla de tradiciones. Justamente en este momento es que surge una de las partes de la astrología más importantes, que es lo que conocemos como la astrología helenística, que es la astrología que se desarrolla desde el inicio del siglo I a.C. hasta aproximadamente el siglo VII después de Cristo. Esta astrología se desarrolla en el área mediterránea y básicamente comprende toda la época del Imperio Romano. Es una época de auge completo de la astrología. De hecho, muchos de los textos que estudiamos ahorita vienen de ahí. Y es un momento donde la astrología se está desarrollando, hay mucha más complejidad, existe ya la habilidad para poder comparar, bueno, dónde van a estar los planetas más allá en el futuro, dónde estuvieron en el pasado. Y realmente es una época muy importante para la astrología durante este momento. Ya al final de esta época, cuando empieza a surgir el cristianismo, obviamente la astrología, como cualquier otra tradición pagana, empieza a dejarse. Pero ya para este momento en Persia, en el Estado Islámico, se había compartido esta información de lo que se había desarrollado en la época helenista, y en estas áreas en particular, y muy importante mencionar a la India, se da una tradición de la astrología que continúa. Y de hecho la astrología de la India es la que tiene una tradición más longeva, porque nunca tuvo estos declives y estos resurgimientos que tiene esta tradición occidental. Entonces es sumamente importante notar que hay muchos tipos de astrología, y ahorita en la modernidad aún más, pero desde este momento ya se estaban dando ese tipo de divergencias. Para el final del siglo XII se da un resurgimiento otra vez, y van a ver que esto es mucho la historia de la astrología, es básicamente un sube y baja, de que a la gente le gusta, le interesa y después ya no. Y para este momento se vuelve a compartir un poco más de información, porque con la Segunda Cruzada en ciertas partes árabes de España se encuentran textos y se empiezan a traducir. Entonces nuevamente vuelve a surgir. En el Renacimiento también la astrología ya es más compartida, se conoce más de la misma y hay un desarrollo de. Para el siglo XVII, en Europa, por diferentes razones científicas y culturales, nuevamente baja la popularidad de la astrología y básicamente se pierde el contacto con toda la tradición. No es hasta el siglo XIX y el siglo XX que nuevamente se empieza a hablar de astrología, porque empieza toda la ola de nueva era. Entonces empieza una astrología que está muy influenciada por el desarrollo de la psicología, se empiezan nuevos conceptos de la astrología evolutiva,
se lo relacionan con ciertos conceptos muy de la nueva era, como el karma y diferentes cosas. Sin embargo, lastimosamente lo que sucede es que se da una simplificación de la astrología en este momento, porque de los pocos textos que sobrevivían de la antigüedad son completamente ignorados o no se les pone atención y se desarrollan conceptos que son completamente distintos a. Entonces perdemos lo que quedaba, lo poco que quedaba de la tradición y se genera una nueva astrología que tiene otros conceptos y que está yendo en contra con lo que ya años de análisis y de estudio habían logrado desarrollar. Es hasta 1980 que se empiezan a descubrir algunos de estos textos, se empiezan a traducir. Realmente es mucho debido a la comunidad académica y también la comunidad astrológica de empezar a encontrar esos textos antiguos y traducirlos y hacer proyectos de investigación al respecto. Y una de las partes más importantes o los eventos más relevantes en este resurgimiento de lo que llamaríamos la astrología tradicional es lo que se llama el Project Hindsight, que sucede en 1992, donde 3 astrólogos se juntan y deciden hagamos un proyecto de traducción y empiezan a lanzar estos textos traducidos del latín y el griego al inglés. Entonces es la primera vez que muchas personas empiezan a conocer de esta astrología tradicional, de qué era lo que decían los astrólogos helenísticos en este momento. Y esto lleva a que ya en la actualidad habemos, y me incluyo, muchas personas que la astrología que estamos estudiando es la astrología de la manera que se practicaba muchos años atrás. Ahora, lo que es muy importante para mí mencionar, y si vos sos una persona que estás buscando tener una lectura astrológica, es que sepas que hay muchos diferentes tipos de astrología y que ninguno es mejor que otro. Nada más depende de lo que vos querés utilizar y lo que vos querés conocer. Hay todavía astrólogos modernos o evolutivos, psicológicos que están desarrollándose de esa manera. Hay astrólogos que son muy estrictamente tradicionales y solo utilizan los 7 planetas tradicionales y demás. Ya vemos personas que estamos un poco en el medio, utilizamos mucho técnicas de la astrología tradicional, porque naturalmente, ¿por qué no nos aprovecharíamos de técnicas que ya llevan desarrolladas y que ya han sido probadas por mucho tiempo? Pero que también nos apoyamos de técnicas y de conocimientos que han salido solo en los últimos siglos. Y que esto es muy importante porque al final nos da una perspectiva y nos ayuda a seguir comunicando y seguir desarrollando y seguir construyendo una astrología para esta era contemporánea. Entonces, habiendo dicho esto y para compartirles un poco de mi formación, realmente hay que darle las gracias a esos astrólogos que lograron empezar a hablar un poco más de esta astrología tradicional. Y aquí es muy importante mencionar el trabajo de Dimitra George, de Chris Brennan y su Astrology Podcast, de Luis Ribeiro y Elena Velar en Portugal, que tienen su libro increíble al respecto. Entonces, para hablar un poco de mi formación, yo tengo la dicha de haberme formado con Austin Coppock y llevar su curso de Fundamentals of Astrology, que es un curso de 3 años muy profundo, y he conocido a personas y astrólogos muy buenos a raíz de eso. Pero entonces, hablamos de la definición, hablamos de la historia, pasemos a hablar un poco más de cómo funciona. Y si vos fueras a una cita o a una lectura con una astróloga, y conmigo en particular, ¿qué podrías esperar? Primero hay que saber que hay muchos usos que se le pueden dar a la astrología. Entonces, de entrada, usualmente el tipo de lectura general que hacemos es una lectura de carta natal, donde utilizamos esa imagen del momento de tu nacimiento para describir qué tipo de posibilidades tienes, lo que llamamos a veces la promesa natal, que es, bueno, de acuerdo a la posición de los planetas, las configuraciones que tienen, cuáles son las herramientas que tenés disponible para lograr lo que querés lograr. En la astrología tradicional vemos la carta como no sos solo vos, sino es toda tu vida. Entonces podemos hablar en particular de tu familia, de tu trabajo, de relaciones, lo que sea en lo que vos te quieras enfocar.
Y al hacer este análisis de esa carta natal, realmente lo que estamos viendo es también, bueno, cuáles son esas áreas de tal vez más tensión o más dificultad que tiene cada persona. Y en particular, lo que a mí me gusta hacer, o el concepto de astrología bajo el que yo aprendí, es esta idea de remediar y buscar remedios o maneras de trabajar con la carta que nos podrían dar más información de qué podría hacer yo día a día para trabajar con esta imagen y trabajar con esta posición y estos planetas en donde estaban en el momento en que yo nací. Y es muy impactante cuando uno logra sacar esta imagen del momento de nacimiento de una persona, porque ya a nivel muy espiritual realmente lo que estamos viendo es, mira, este es el momento en el que tu alma se unió a tu cuerpo. Entonces, de ahí que hay mucho simbolismo en ese momento y en lo que podemos ver con esa carta natal. Entonces, eso sería básicamente lo que conocemos como la astrología natal. Hay otras técnicas que podemos utilizar si vos quisieras hacer más a futuro. Quiero analizar qué es lo que se viene para mí, cuál planeta va a estar más activado, qué área de mi vida es la que va a estar más activada en cada momento. Y ahí utilizamos muchas técnicas que nos dicen justamente eso. Nos dicen, mira, para este año, este es el planeta que le tienes que poner atención, esto es lo que está pasando en el cielo durante este año, pone atención a esta y estas fechas en particular, o mira, estás en un espacio de 3 años donde estás pasando por este evento. Entonces te logramos dar recomendaciones muy exactas de cuándo esperar qué tipo de eventos en tu vida. Y esto es un poco más de la parte de prognosticar que tiene la astrología. Hay otros usos que se le dan, por ejemplo, en lo que se conoce como astrología electiva, que es básicamente buscamos iniciar, por ejemplo, iniciar este podcast o iniciar un negocio o buscar la fecha de matrimonio. Y entonces vamos a buscar configuraciones planetarias que sean de mayor beneficio para el evento que queremos iniciar. Y todo esto es bajo el concepto de que el momento en que se inicia algo dice mucho de cómo se va a seguir desarrollando. Entonces tendrías una consulta con un astrólogo donde decimos, mira, ¿cuál es tu rango de tiempo en el que tenés para iniciar esto? Y vamos a buscar, bueno, este día, en esta hora, por estas razones, sería el mejor momento en que lo hagas. Y es una manera de utilizar la astrología para crear aún más cosas y para influenciar nuestro día a día. También, a raíz de eso, hay otra rama de la astrología, que es la astrología horaria, que se utiliza para responder preguntas. Entonces, una persona viene a vos, te hace una pregunta, el astrólogo saca una carta para el momento que recibió esa pregunta y eso te ayuda a responder. Se utiliza mucho a veces como para buscar objetos perdidos. Lo he utilizado, ha funcionado. Pero básicamente lo utilizamos casi como utilizamos las cartas del tarot, que es que yo lanzo las cartas y me dicen algo de la pregunta que yo tengo. Bueno, y con esto les doy una idea de cómo funciona la astrología en la práctica. Realmente una consulta con una astróloga es algo que no sucede solo una vez, que por el hecho de que seguimos viviendo, seguimos interactuando con la astrología, como sigue surgiendo cada día, hay mucho que podemos aprender de cómo interactuamos con cada momento. Porque al final, y mi definición favorita de la astrología es que nos ayuda a describir la calidad del tiempo. En experiencia nosotros sabemos que hay días mejores que otros, que algunos la energía se siente medio rara, que a veces nos pasan cosas extrañas o a veces más bien todo se siente súper bien. Y la astrología lo que nos está dando es un lenguaje para verbalizar esto y para poder describir este tipo de cambios en la calidad de los eventos que estamos viviendo. Entonces, con esto espero que les haya aclarado un poco el concepto de la astrología. Ya ahora conocen más de la historia, conocen un poco cómo funciona en la práctica. Y lo que yo espero es seguir compartiendo más información, poder empezar a hacer más videos ya más detallados, de más conceptos más avanzados y de esta manera seguir creciendo el conocimiento que existe en nuestras partes del mundo sobre la astrología y estas técnicas en particular que vienen desde la antigüedad. Entonces, espero que les haya gustado mucho este video. Por favor, suscríbanse al canal, denle like, me pueden comentar qué les pareció, si tienen alguna pregunta que queda todavía.
Y abajo les voy a dejar mis redes sociales. En Instagram estoy como Camila Astrodula, todo seguido. Y también pueden seguir y buscar mi página web, que es camimonje.com. Y ahí pueden agendar una sesión si quisieran agendar una sesión conmigo. Y vamos viendo más individualmente cómo te puede ayudar la astrología o mi otro trabajo, que es el acompañamiento de fin de vida. Muchas gracias por ver este video.